¿Cuántos idiomas tú sabes? Algunos tienen el privilegio, la bendición de poder conocer más de un idioma porque crecieron en un hogar bilingüe o por lo menos le enseñaron más de un idioma. Y eso llega a ser una bendición porque obviamente en la vida te va a abrir muchas puertas. Mientras más idiomas conozcas es mucho mejor. Pero tú sabías que hay personas que tienen la facilidad tremenda para poder aprender un nuevo idioma, mientras que otros, claro, lo aprendemos con un mayor esfuerzo posible. Mientras que para algunas personas esto puede ser lo más fácil. A eso se llama don. Desde el momento que venimos a este mundo, ya venimos con dones naturales, talentos que Dios entrega para que el ser humano pueda desarrollarse justamente en un área específica de la vida. No significa que no pueda aprender otras cosas, significa que algo que sí le apasiona, algo que le gusta, algo que puede desenvolver o desarrollar de una manera placentera. Ahora, ¿cómo esos dones son aplicados dentro de la iglesia? ¿O Dios da los mismos dones a todos? Y hoy específicamente queremos hablar sobre un don que lamentablemente e históricamente vamos a ver que fue confundido. Y dentro del cristianismo es un don que es más exaltado que cualquier otro don de lenguas. ¿Todos pueden tener ese don? ¿Qué dice la Biblia sobre el don de lenguas? ¿Realmente existió? Y si existió, ¿en qué momento Dios lo dio y para qué lo dio? Bienvenido, está comenzando Biblia Fácil. Hoy una vez más queremos con Biblia resolver esta creencia popular dentro del cristianismo. Porque hay algunos que dicen, el Espíritu Santo está en mi vida porque yo puedo hablar lenguas. ¿Y qué lengua es aquel que habla? Bueno, eso vamos a descubrir ahora mismo. Bienvenido una vez más, gracias por acompañarnos como siempre en este programa y que Dios pueda bendecirte a ti y a tu familia. ¿Estás listo para el tema de hoy? Vamos entonces a sumergirnos allá. Bienvenidos amigos, una vez más, este es nuestro 10º encuentro, exactamente 10º tema, y vamos a conversar sobre lenguas, don de lenguas o lenguas extrañas. Antes de abrir la Biblia, como siempre, vamos a orar. Querido Dios, pedimos una vez más tu dirección para poder comenzar el estudio de hoy. Y pedimos que tu Santo Espíritu pueda guiarnos para poder encontrar respuesta para este asunto, que es una de las creencias más populares dentro del cristianismo, y ayúdanos a comprender mejor cuál es el plan al entregar este don para los seres humanos. Ayúdanos también a entender de que así como hay un don, hay un fruto el cual necesitamos desarrollar. Danos tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de poder entrar al tema de hoy, vamos a promocionar, a brindar para nuestros amigos el curso bíblico En Busca de la Verdad. 15 temas muy bien desarrollados a través de las Sagradas Escrituras, donde encontrar respuestas para 15 temas. Así que entre ellos está qué sucede cuando una persona muere, cuál es el origen de la Biblia, cuál es el verdadero día de reposo, en fin, todos temas totalmente bíblicos. Puedes solicitar este material a través de nuestro WhatsApp, más 5512 9810 1460, es el WhatsApp, o también puedes ingresar a nuestro sitio web estudielabiblia.com. Allí vas a encontrar una variedad de materiales que van a enriquecer en gran manera tu vida. Entonces, solicítalo a través de WhatsApp o también ingresando a estudielabiblia.com y el material es totalmente gratis. ¿Está bien? Listos entonces para el tema de hoy. Una sola pregunta. ¿Pueden existir lenguas extrañas o todas tienen que ser lenguas conocidas? ¿De dónde deriva ese concepto de lenguas extrañas? Para comenzar, tenemos que analizar un poco el asunto de dones. Y para que pueda quedar de manera más didáctica, vamos a hacer una pequeña diferencia entre lo que es un talento y es un don. Hace algunos años atrás, yo vi allí por YouTube una proeza, ¿no? Vi a una niña de 6, 7 años que hablaba 6 idiomas.
Yo dije, Señor, yo apenas con uno tengo dificultad. Ahora, hablar 6 idiomas con 7 años, para mí eso me pareció algo extremadamente grandioso. ¿Cómo lo aprendió? Bueno, ahí contamos un poquito la historia, la influencia de los padres, el entorno familiar, en fin, pero 7. Y una de las cosas que me sorprendió es que los otros idiomas ella lo aprendió apenas escuchando, y comenzó de pronto el cerebro a almacenar toda la información y terminó hablando 6 idiomas. Bueno, va a depender mucho también de nuestra formación mientras somos pequeños, ¿no? Pero hay algunos que ya nacen con ciertos talentos o habilidades que son naturales. ¿Viste aquellos niños a los cuales se les llaman niños fenómenos? Niños fuera de serie, niños fuera de lo común, donde ellos pueden hacer cosas que un adulto no puede realizar. Y es más, tú puedes colocarlo un niño delante o al lado de alguien que ya hizo un estudio incluso sobre ese asunto, más él puede dominar más sin haber estudiado. Hablemos de música, hablemos de otras cosas, de lo que el ser humano puede hacer. ¿Qué cosa se llama eso? Talentos. Entonces, un talento es aquella habilidad innata con el cual todo ser humano nace. Y cada uno tiene diferentes talentos, ¿no? Y en la vida vamos a encontrar personas que pueden hacer una cosa, pero hay otro que lo hace con un sentido diferente, lo hace mucho mejor. Y no lo hace porque estudió, porque es su carrera, sino porque le apasiona hacer. Muchos hacen de sus talentos la carrera de su vida. Otros, lamentablemente, ¿no?, tienen un talento de los padres dicen, no, yo quiero que sigas esta carrera, hagas esto. Hay algunos que desarrollan una profesión pues solamente para agradar, ¿no?, para contentar, pero no son felices. Y es personas que no son felices haciendo lo que hacen, pues se nota, ¿no?, en el trato, en la manera como desarrollan, y la verdad hacer lo que hacen es tan pesado. En fin, puedo hablar de muchas historias así, de personas que dicen, yo no estoy haciendo lo que me gusta. Yo aquí estoy solamente porque esto me da un salario, un sueldo para poder sobrevivir. Sin embargo, qué felices son aquellas personas que dicen, wow, a mí me encantó esto desde niño, desde pequeño, así que hoy estoy disfrutando aquello que hago. Ahí está la diferencia entre desarrollar un talento con el cual ya uno viene y trabajar o dedicarse a ello. Lamentablemente, pues no es la realidad ni la experiencia de todos. Sin embargo, aquí estamos apenas colocando la idea de qué cosa es un talento natural. ¿El talento puede convertirse en don? Sí puede. Y aquí está la diferencia. Un don es considerado aquello que es usado exclusivamente para la obra de Dios. Entonces, una persona que tiene un talento, ese talento se puede convertir en don el momento que dedica ese talento exclusivamente para adorar a Dios. Y en la Biblia vamos a encontrar que los dones tienen un propósito, que es edificar la iglesia y predicar el evangelio. No existe una tercera razón por la cual existan dones. Los dones no son dados para las personas para que puedan exaltarse, para sentirse superiores, para sentirse mejores que los demás. No, los dones son dados de manera específica solamente para edificación y para predicación del evangelio. Entonces, cuando alguien dice, yo tengo el don de cantar, bueno, entonces da gloria a Dios con la música. Yo tengo el don de enseñar, da gloria a Dios con la enseñanza. Tengo el don de predicar, da gloria a Dios con la predicación. Pero si tú dices, yo soy una estrella, ¿por qué hago esto? Ten mucho cuidado, porque las estrellas solo salen en la oscuridad. Así que mientras no ha salido el sol de justicia, quiere decir que todavía puedes estar en oscuridad si te crees superior o más importante que los demás porque tienes un don que Dios te dio. ¿En qué momento Dios otorga esos dones? El momento que una persona se entrega a Cristo. Y específicamente Pablo nos va a explicar el momento que resucita una nueva vida. Después del bautismo, el Espíritu Santo va a colocar dones. ¿Correcto? Entonces, una persona que antes no le gustaba mucho alguna cosa, encuentra un lugar especial después de su encuentro con Cristo haciendo algo para edificar o para predicar el evangelio. Y hay personas, ustedes van a encontrar dentro de las iglesias, que decía, pues yo antes no había descubierto que esto me gustaba, mas ahora me apasiona hacer eso. Y comienzan a ver el desarrollo de dones. Entonces, los dones son dados por el Espíritu Santo el momento que uno se entrega a Cristo. Él puede convertir un talento en un don, o Él puede otorgar dones especiales. Entonces ahí hay una pequeña diferencia para que de manera didáctica vamos a entender qué cosas son dones y talentos. Ambos son en sí presentes divinos. En el griego charisma, que significa regalo generoso, y vamos al primer texto de la Biblia.
1 Corintios capítulo 12, versículo 11, dice así: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Y es interesante, aquí resalté, porque este es nuestro tema de hoy, dice que el mismo Espíritu es el que reparte a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, no es que el Espíritu Santo da a todos lo mismo. Y no existe favoritismo. No dice, bueno, yo tengo un favorito, este le voy a dar. No, no. Él reparte como Él quiere. Entonces resulta que a este le da un don, a este le da otro don, cada uno tiene su propio don. ¿Y por qué Él reparte diferentes como Él quiere? Un don no puede ser comprado, un don no puede ser alquilado, es dado simplemente por el Espíritu. ¿Por qué razón? Por 4 motivos. Primer motivo, para que nadie se orgullezca pensando que puede hacer solo una labor. Entonces, ustedes se dan cuenta que obviamente hay dones que son más visibles que otros. Hay personas que tienen un talento más visible, pero ese talento visible no funciona a menos que hayan otros detrás, ¿no? Voy apenas aquí a colocar un ejemplo. Tú aquí apenas puedes ver en tu pantalla participantes, puedes ver el escenario y me puedes ver a mí. ¿Tú crees que yo puedo hacer esto solo? Imposible. Detrás de este programa hay camarógrafos, hay producción, hay trabajo, personas que probablemente nunca vas a conocer el rostro. Pero ellos hicieron todo el trabajo, todo el trabajo, más arduo inclusive, para que esto pueda ser entregado a ti. Entonces, Dios entrega dones para que nos necesitemos los unos a los otros. Tú solo no puedes hacerlo. Necesitas de alguien más. Por eso llegamos a ser seres interdependientes, ¿correcto? Entonces, cada uno tiene un don diferente. Número 2, para que todos tengan la oportunidad de participar, obviamente. Entonces, cada uno participa en aquello o en el don que Dios le ha entregado, para que todas las necesidades sean contempladas y para que el resultado sea mayor al juntar todos los talentos. Entonces, dones no son dados para satisfacción o para engrandecimiento personal, sino son dados para servir y para dar gloria a Dios y edificar la iglesia. Interesante este concepto. Dones son dados no son dados para engrandecimiento, sino para servir y dar gloria a Dios. Esto tiene que ver con proclamación del Evangelio y edificar la iglesia. ¿Qué tipo de dones existen? La Biblia va a mencionar ni siquiera todos, solamente algunos son mencionados allí en Romanos, 1 Corintios, Efesios y 1 Pedro. ¿Cuáles son los dones que la Biblia muestra? Una variedad. Encontramos en Romanos 12, 6 al 8, el don de profecía, el don de servicio, el don de enseñanza, el don de exhortación, el don de generosidad, el don de liderazgo, el don de actos de misericordia. 1 Corintios encontramos otros dones, algunos de ellos se van a repetir lo que dice en Romanos, pero en 1 Corintios va a ampliar incluso la lista: sabiduría, conocimiento, fe. Algunos tienen el don de curar, sí, personas que nunca pisaron una universidad y tienen el don de curación, claro que es un don. Existe el don de personas tener un poder milagroso, existen personas que tienen ese don. De profecía, que ya lo mencionaba Romanos, variedad de lenguas, interesante que en 1 Corintios aparece como el don de lenguas. Y también interpretación de lenguas, mientras algunos hablan, otros interpretan. 1 Corintios 12, 28 va a alargar incluso la lista, ahora colocando incluso como base aquellos sobre los cuales Dios fundó la iglesia. Encontramos apóstoles, profetas, maestros, y luego vamos a ver que hay operadores de milagros, sanadores, auxiliadores, administradores, políglotas. Una vez más se repite aquí políglota como aquel que tiene una variedad de dones para poder, don de lenguas para poder hablar. Efesios 4:11 me va a hacer un resumen y dice, bueno, también hay algunos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, pastores y maestros, cada uno haciendo una función totalmente diferente. 1 Pedro 4:11 me va a hablar del don de hospitalidad, de hablar y de servicio. ¿Faltan dones? Claro,
falta. Porque aquí apenas lo que está mostrando es lo que más se desarrollaba en la iglesia primitiva. Pero vamos a encontrar una infinidad de dones. Dones, aquí podemos aumentar de pintar, de hablar en público, no sé. Muchos otros dones que aquí no son contemplados, pero existen y son reales. ¿Cuál es el propósito? Servicio, edificación de la iglesia y predicación del Evangelio. Vamos entonces a resumir nuestra primera parte diciendo que Dios da una variedad de dones, más o menos para imaginar de que todos somos parte de una orquesta. Ustedes ya escucharon o ya fueron a un concierto, es interesante, ¿no? Donde toca una orquesta. Si ustedes escuchan solamente un solo instrumento, se escucha bien. Pero cuando se unen todos los instrumentos, ahora es una maravilla. La iglesia funciona lo mismo, funciona igual. Cada uno tocando un instrumento. El instrumento reemplacemos por don. Cada uno teniendo un don diferente. Cuando se une todos esos dones, se hace un culto especial, se predica de diversas maneras, se sirve de diversas maneras. Entonces, los dones son dados más o menos como una orquesta, para que haya belleza, armonía, sintonía, para que haya esa dulzura, que las personas puedan ver y puedan decir, wow, qué lindo, todos son interdependientes, todos se ayudan. Ese es el ideal de Dios. Sin embargo, ni siempre se cumple ese ideal. Entonces, aquí hay un consejo para todos, ¿no? Sé la persona en el lugar correcto, actuando de manera correcta, por el motivo correcto. Estas tres cosas son importantes, porque hay personas que no están en el lugar correcto. Hay otras personas que están en el lugar correcto, pero no actúan de manera correcta. Hay personas que actúan de manera correcta, pero están con un motivo incorrecto. Entonces, cuando nosotros hagamos algo para servir a Dios, recordemos siempre estar en el lugar correcto, actuando de la manera correcta y por el motivo correcto. Porque Dios no solamente ve acciones, sino también Dios ve motivaciones. ¿Qué te mueve a hacer lo que haces? ¿Por qué haces lo que haces? Es una pregunta básica que todos tenemos que hacer, ¿no? ¿Por qué hago lo que hago? Bueno, ahora sí, vamos a cuál sería el problema desde el tiempo apostólico y en nuestros días esto sería cada vez mayor. Resulta que hoy en muchas iglesias cristianas se resalta tremendamente un don, un solo don, el don de lenguas. Hace algún tiempo atrás, una persona muy sincera, devota, adoradora a Dios, perteneciente a otra iglesia, ser que dice, pastor, yo quiero que por favor usted pueda orar tanto por mí porque parece que Dios no me ama. Y claro, una persona que uno lo considera que es tan fiel a Dios, uno se cuestiona y dice, pero ¿cómo es posible? Y uno hay que descubrir, ¿no? A veces puede ser que nuestros sentimientos estén siendo colocados por encima de la fe. La fe no es un sentimiento. La fe no se basa en lo que puedo sentir. Entonces yo le digo, ¿pero por qué? No se trata de lo que siento, me dice. Entonces el problema era otro. Y ella me contó de que venía de un trasfondo, de una familia y que recibió la religión como herencia familiar. Y ella me dice, yo estoy 25 años en la iglesia. Y yo ya le pedí que Dios me dé el don de lenguas y no me ha dado. ¿Y por qué tienes tanta necesidad de tener el don de lenguas? Y ella me explica y me dice, porque yo me siento mal cada vez que voy a la iglesia. ¿Y por qué te sientes mal? Porque ahí el pastor explica y dice así, el Espíritu Santo ha caído sobre todos los que hablan lenguas. Y me dice, yo en 25 años nunca hablé lenguas. Eso quiere decir que el Espíritu Santo puede tomar al que está a mi lado, al que está al otro lado, y a mí no. Como que me salta. Yo veo que el que está a mi lado habla, el que está al otro lado habla, el que está atrás habla, el que está adelante habla. Y yo intento, abro la boca, balbuceo, pero no hablo. Entonces, ¿por qué esa discriminación de Dios? Entonces llego a la conclusión de que a mí Dios no me ama. Le digo, no es que Dios no te ama. El asunto es que has comprendido mal el don. Y ahora voy a hablar para ti.
probablemente estoy hablando para un pastor. Eres mi colega y juntos estamos guiando y dirigiendo personas para el conocimiento de la verdad. Y tú como pastor, yo quiero que puedas, juntos hoy podamos analizar que el don de lenguas en sí no es la evidencia de que el Espíritu Santo está con la persona. No es la evidencia. Entonces, no puedes estar martirizando a las personas diciendo, si no tienes el don de lenguas, no tienes el Espíritu. ¿De dónde salió ese asunto? ¿De dónde salió esa idea? Déjame mostrarte ahora qué es lo que la Biblia dice sobre el don de lenguas y cómo apareció aquel concepto de que todo el que recibe el Espíritu tiene un don de lenguas. ¿Cómo apareció? Entonces, eso vamos a analizarlo históricamente, pero el don de lenguas como don es real, claro, yo no lo niego, porque es un asunto bíblico, pero hay que saber ver en qué contexto Dios da ese don y quiénes reciben ese don. Entonces vamos para el primer texto. Primer texto, Marcos 16, 17, es Jesús quien habla acá y dice así: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Genial. En mi nombre, ¿qué cosa dice? Hablarán nuevas lenguas. Genial. Entonces hay muchos que toman ese texto y dicen así, aquí está. En el nombre del Señor vamos todos a expulsar demonios y en el nombre del Señor vamos a hablar lenguas. Y todos tienen que hablar lenguas. Solo que existe un pequeño y grande problema. Pequeño porque lo leemos de manera superficial y grande porque no entendemos lo que Jesús está diciendo. ¿Cuál es? La palabra nuevas o la palabra nuevas lenguas, para nosotros, en nuestro español, al momento de recibir la traducción del idioma griego, hebreo, para el español, hay algunas palabras que pierden la fuerza o el significado completo. Por ejemplo, para mí, ¿qué cosa es nuevo? Nuevo es nuevo. Nuevo es algo que yo no conozco. Yo tengo un celular nuevo, nunca lo tuve antes. Punto final. Pero en el griego, nuevo tiene dos palabras. Entonces, ¿qué tipo de nuevo tienes? Eso sería una pregunta en el idioma griego. Y para el griego existe la primera palabra, la palabra naos, y la segunda palabra, la palabra kainos. Entonces, cuando yo quiero decir, tengo algo nuevo, en español solo existe una sola palabra. Nuevo, carro nuevo, casa nueva, celular nuevo, nuevo. Una sola palabra. Pero en griego yo tengo que elegir una de las dos palabras para que la gente entienda qué tipo de nuevo tengo. Entonces, la palabra naos o neos significa nuevo que no existía. Y la palabra kainos significa nuevo que ya existía. Entonces voy a hacer un ejemplo para que esto quede claro. Yo estoy viviendo en una casa por algún tiempo y decido cambiarme de casa. Entonces yo digo, yo estoy viviendo en una casa nueva. Nueva para mí, pero esa casa ya existía, otro ya lo habitó. ¿Qué palabra tengo que usar ahí? Kainos. Pero si yo digo, voy a vivir en una casa nueva y esa casa acaba de construirse, antes no existía, ¿qué palabra tengo que usar? Neos. ¿Entienden ustedes la diferencia? Entonces, neos y kainos es totalmente diferente. ¿Qué palabra Jesús usó para decir ellos hablarán nuevas lenguas? ¿Neos o kainos? Kainos. ¿Qué significa? Nuevo para aquel que lo practica, pero ya existe. ¿Qué cosa está diciendo Jesús? En mi nombre ustedes hablarán nuevos idiomas. Los idiomas ya existen, pero nuevo para aquel que lo recibe, porque los dones son dados ¿para qué? Para la predicación del Evangelio y para la edificación de la iglesia. Entonces, con esto yo ya puedo entender qué cosa es lo que Jesús está diciendo cuando dice que hablarán nuevas lenguas. Bueno, cuando vamos a Mateo capítulo 7, versículo 21 al versículo 23, voy a encontrar una revelación de Jesús realmente estremecedora. ¿Por qué motivo? Porque allí me dice lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hasta ahí está todo genial, pero allí comienza. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor,
no profetizamos en tu nombre. Entonces te voy a hacer una pregunta. ¿Profetizar es un don, sí o no? Sí. Pero aquí dice, profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les diré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. A ver, esto sí puede llevarme a una confusión tomando los dos temas en contraposición. Aquí me dice que en su nombre echaré fuera demonios, pero aquí dice, muchos echarán en mi nombre fuera demonios y yo no los conozco. Entonces, ¿cómo es el asunto? Aparentemente aquí hay una contradicción, ¿no te parece? Si aquí me dice que en su nombre voy a echar fuera demonios y aquí me dice que no me conoce, aún usando su nombre, ¿cuál es el asunto? Muy bien, ¿cuál es el meollo principal? Todo lo que Dios hace, todo, el diablo lo falsifica. Y ustedes van a encontrar en todas las escrituras que el enemigo de Dios falsifica lo bello y hermoso que Dios hace. Dios hace algo bueno, Satanás viene y coloca otra cosa parecida. Ustedes van a encontrar, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, muchas cosas interesantes. Van a encontrar que, así como hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, Satanás tiene una trinidad. El dragón, el falso profeta, ¿no? Y tres espíritus a manera de ranas. Así como en el Apocalipsis hay una marca, un sello de Dios, ¿qué cosa existe? Marca la bestia. Así como la adoración lo reclama Dios, el dragón también reclama. ¿Qué hace Satanás? Falsifica. ¿Para qué? Para que lo más parecido que sea aquello que Dios hizo, la gente se confunda y diga, yo estoy en el nombre de Dios, pero ¿está dónde? En lo falsificado. Y viene la pregunta, ¿cómo descubrir el verdadero? Porque si muchos que echan fuera demonios y profetizan y hablan lenguas estarán perdidos, quiere decir que ellos solo usaron el nombre de Dios, pero hicieron las cosas en la falsificación, no en la originalidad. Tomando en cuenta esto entonces, ¿cuál es el verdadero don de lenguas? No acá hablando acerca de un don sobreexaltado como evidencia de que el Espíritu Santo está en la persona, el don de lenguas. Analizando a través de la Escritura, ¿a qué se refería Jesús cuando decía que sus seguidores hablarían nuevas lenguas? Bueno, también vimos de que en Mateo 7, 21 al 23, Jesús dice que no todos los que profetizan, echan demonios o hacen milagros, son aquellos que finalmente conocen al Señor. Eso significa que Satanás, de todos los dones, por lo menos ha intentado falsificar 3 dones. Don de lenguas, falso exorcismo o falsas curaciones. Yo no quiero entrar aquí en detalles, pero tú puedes ver, hay mucho material sobre eso. Hay shows armados, hay cosas armadas. Incluso encontré un tutorial hace algunos días diciendo, te voy a enseñar cómo destrabar la lengua para hablar en lenguas. Interesante, ¿no? Eso ya no sería don, obviamente. Ahora, interesante es que existen 3 dones que fueron totalmente falsificados. Vamos entonces, ¿cuál es el verdadero don? Y después vamos a ver cómo aparece un falso, que parece don, pero no lo es. Vamos a la Biblia entonces. 1 Corintios capítulo 12, versículo 28 y versículo 30, el apóstol Pablo se enfrenta con una realidad en la iglesia de Corinto. Resulta que ellos estaban sobreexaltando algunos dones más que otros. Y ellos todos, por lo menos, querían hablar nuevas lenguas, un nuevo idioma. Y Pablo escribe esta carta para resolver el problema que ellos están teniendo. Y comienza el versículo 28 diciendo así. A unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, luego maestros, luego los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Pero es interesante que el versículo 30 él resalta, ni todos tienen poder para curar enfermos, tampoco todos hablan lenguas y ni todos saben interpretarlas.
Entonces, la idea de que el Espíritu Santo da a todos el mismo don es descartado totalmente por el apóstol Pablo. ¿Por qué? Cada uno recibe lo suyo. Yo no puedo decir aquí todos hacen milagros, aquí todos echan fuera demonios o aquí todos hablan lenguas. No, eso no sería un don. Número 2. ¿Cuándo apareció la primera manifestación del don de lenguas? Vamos al libro de Hechos, capítulo 2, porque ya parece interesante la historia de la primera manifestación del don de lenguas. Hechos, capítulo 2, habla sobre la venida del Espíritu Santo en el Pentecostés. Y ahí encuentro un asunto interesante. Vamos a comenzar por el versículo 4. Dice así: fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, ahí el versículo 7 dice así: y estaba, desde el 6 mejor, hecho este estruendo, se juntó la multitud, estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y ellos estaban atónitos y maravillados, diciendo: miren, ¿estos no son galileos? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Versículo 9. Porque habían partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Pánfila, Egipto y las regiones de África y más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Este es el texto más claro para hablar qué significa don de lenguas. Cuando descendió el Espíritu Santo en Jerusalén, estaban reunidas personas de 14 países diferentes, cada uno hablando su propio idioma. Cuando desciende el Espíritu Santo, estaban allí los 12 apóstoles y ellos comienzan a hablar una nueva lengua. Si nosotros recordamos quiénes eran los 12 apóstoles. Pedro, ¿qué otro idioma podría hablar Pedro? ¿Qué otro idioma podría hablar Juan? ¿Qué otro idioma podría hablar? El hombre más preparado de los discípulos de Jesús era Judas. Todos los demás, ni siquiera habían salido más allá de su propio territorio. Por eso es que la gente, cuando le escucha hablar en lenguas, queda admirado. ¿Y qué significa hablar en lenguas? Ellos están hablando un idioma que yo conozco. Ellos están hablando mi lengua. Entonces, la manifestación del Espíritu Santo en hablar lenguas fue ¿para qué? Para que el Evangelio pueda llegar a las personas de los 14 países que estaban allí en Jerusalén en el día del Pentecostés. Ahora, qué interesante. Cuando dice que da don de lenguas, no es comienzo a hablar y nadie me entiende. La gente, ¿qué cosa decía? Les oímos hablar en nuestra lengua materna. Entonces, hablar en lenguas en la Biblia, ¿qué significa? Hablar idioma que la gente entiende. Y el Espíritu Santo lo dio en ese momento específico porque había personas de diferentes países que hablaban diferentes idiomas. Nelly. Algunas preguntas tengo. Tú hablas de que cuando descendió el Espíritu Santo. Sí. Me gustaría que de alguna manera me definieras qué entendés por Espíritu Santo. Ya. Primera. Segunda, cuando, según la interpretación adventista de la Biblia, el Espíritu Santo otorga dones a ciertos humanos, diferentes dones. Uh-huh. ¿No estaríamos convirtiendo a Dios en un Dios injusto? Uh-huh. Segunda pregunta. Uh-huh. Y la tercera, cuando tú hablaste en unas emisiones anteriores de que nuestro cuerpo es nuestro templo, Uh-huh. ¿no? ¿No cabría la posibilidad de que todos los humanos vayamos conquistando a través del tiempo esos dones de Dios para algo que coincido contigo, para el progreso de la humanidad y para poder ayudarnos los unos a los otros? Gracias. Vamos a ver si recuerdo el orden. No importa. Vamos a la primera. ¿Quién es el Espíritu Santo? Bueno, la Biblia me presenta el Espíritu Santo desde Génesis hasta Apocalipsis.
Entonces, al poder analizar al Espíritu Santo, yo veo algunas características que éste tiene. Y definimos por la Biblia de que el Espíritu Santo es una persona divina. Al ser una persona divina es totalmente diferente a pensar en características humanas. Te voy a hacer un ejemplo. ¿Qué cosa define a una persona? Si yo digo, lo que define a una persona es que tiene orejas, nariz, ojos y cara, un mono también lo tiene y no es persona, ¿correcto? Lo que define a una persona, ¿qué cosa sería? Voluntad, sentimientos, la capacidad de decidir, porque eso forma parte de la personalidad, es lo que nos hace personas en sí. Entonces en la Biblia yo encuentro que el Espíritu Santo tiene sentimientos, el Espíritu Santo toma decisiones, que el Espíritu Santo tiene intelecto, entonces intelecto, voluntad y sentimientos está definido como persona. Pero yo no lo puedo reducir a decir cómo es una persona humana, porque vuelvo a repetir, si digo que ser persona es tener ojos, nariz y boca, un mono lo tiene y no es persona. Bueno, al ser persona humana, voy a tu segunda pregunta. ¿No sería injusto que reparte cosas diferentes y parece que hay un poco de injusticia? Resulta que, ¿en qué momento nosotros creemos que es injusto? Cuando yo comienzo a envidiar lo que el otro tiene, ¿no? Y lamentablemente, pues, parte de nuestra naturaleza es esa. Yo tengo algo más pequeño, él tiene algo más grande y uno comienza a envidiar, desde los dones hasta las cosas que el ser humano tiene. Pero para una persona que se somete a Dios, y entiendo que es Dios quien transforma el corazón, el sentimiento de superioridad o de inferioridad o de envidia totalmente es quitado. ¿Por qué? Porque ahora ya no es un don para exaltarme, es un don para contribuir. Y si es para contribuir, ya nadie tiene más que otro. Todos aportamos para que esto se construya. Es como decir, vamos a levantar una casa y lo más importante de la casa es el ladrillo. ¿Cómo que ladrillo? ¿Y la columna? No, pero la columna no se ve, pero sin columna no existe. Entonces, dentro de la iglesia, más o menos existe lo mismo. Ya nadie está diciendo, tú eres más visible y yo soy más invisible, porque todos llegan a ser importantes por la transformación que Dios coloca en el corazón. Y la tercera es, ¿no será que a partir de eso Dios puede ir dándome más dones en la vida? Por supuesto, yo encuentro en Mateo capítulo 25 una parábola que Jesús toma, donde Dios dice que un hombre se fue lejos y dio talentos, a uno le dio 5, a otro le dio 10, a otro le dio 1. Al que le dio 5 se fue y lo multiplicó, trajo 10. Al que le dio 2 trajo 4. El que le dio 1 dijo, Señor, no, tú eres demasiado injusto, ¿cómo vas a dar a mí 1? ¿Sabe qué hizo? Se fue y lo enterró. ¿Qué cosa hizo? Al que le dio 5 le dice, bueno, a ti te voy a dar más porque sabes administrar. ¿Qué cosa me da a entender eso? Que el Espíritu Santo nos confía responsabilidades. Y en la medida que nosotros desarrollamos esas responsabilidades, puede sobreabundarnos en su gracia y darnos más. Te agradezco mucho la respuesta porque sin ser religiosa, sin analizar la Biblia de la manera tan seria que tú la analizas, filosóficamente, como espiritista, estoy absolutamente de acuerdo con esa línea de razonamiento, evolutiva, humanista, solidaria, y bueno, lo que tú le llamas Espíritu Santo, yo le llamo espíritus más adelantados, pero creo que también son, nos expresamos con palabras diferentes, pero no vamos a discutir estando Dios en ahora ese asunto vida, porque no es el tema, claro, más. pero te agradezco mucho la respuesta. Exacto. Entonces, allí reafirmando la respuesta que te di, el Espíritu Santo otorga dones, ¿no? Y en la medida que el ser humano es responsable con los dones que otorga, puede otorgarle otros dones aún, ¿correcto? Entonces, vamos a continuar aquí con nuestro estudio. Lo que recibieron los apóstoles no era algo que ellos comenzaron a hablar y nadie entendía. Ellos dijeron, lo escuchamos hablar en nuestro propio idioma. Entonces, ¿qué cosa es don de lenguas? Don de lenguas es la capacidad que Dios da al ser humano para poder hablar un idioma que él no conoce. Sin embargo, al darle la capacidad, llega a beneficiar al otro que sí conoce. Para eso fueron dados los dones. ¿Cuáles son las características del don de lenguas entonces? Fue dado por el Espíritu Santo para una necesidad específica. Don de lenguas es un don de idiomas
y fue dado para la predicación del Evangelio. El propósito está que las personas decían, ¿cómo es que lo escuchamos hablar en nuestra lengua? Quiere decir que el mensaje era entendible. No era que alguien dice, tengo el Espíritu Santo y comienza a hablar. ¿Y qué hablas tú? No sé, el Espíritu Santo me habla. No, ellos entendían el mensaje. Tanto así que ese día, con el sermón que finalmente da Pedro, más de 3,000 personas son bautizadas. Y justamente ¿por qué? Entienden el mensaje. Entonces, don de lenguas es un don que Dios da al darte un idioma que es conocido para las personas para que puedan comprender el mensaje. Entonces, no es un éxtasis emocional y el mensaje finalmente fue comprendido. Ahora, vamos a 1 Corintios capítulo 14, versículo 18, 19 y 23. Y Pablo aquí me va a decir con total claridad de qué se trata este idioma. Ahora, ¿cómo es que yo debo hablar lenguas? 1 Corintios capítulo 14, versículo 27. Dice así. Si alguno habla en lengua extraña, sean 2 o esto sea por 2 o a lo máximo 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, mejor cállese. Hable para sí mismo y para Dios. Mira qué interesante. Si alguien va a hablar lenguas, dice, hable de forma sucesiva. No todos hablando al mismo tiempo, porque si no, esto va a parecer ¿qué cosa? Un mercado, un asunto, una confusión. Cada uno por turno. Y si alguien va a hablar lenguas, que alguien interprete. Y si alguien lo interpreta, significa que lo que habla, ¿qué cosa es? Entendible. ¿Comprendes? Eso es lo que dice aquí la Biblia. ¿Qué cosa es lo que más dice? El versículo, vamos a versículo 39. Así que, hermanos, procurad profetizar, no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Dios no es un Dios de confusión. Entonces, si es que existe un lugar donde solamente hay confusión porque todo el mundo habla una lengua que nadie conoce y ni ellos mismos entienden, no sería el don de lenguas auténtico presentado por la Biblia, porque según Hechos 2 es un idioma entendido. Ahora, ¿cuáles son las características? Es para edificación del cumplimiento de la misión, es un idioma comprensible y no causa confusión, sino comprensión. ¿Por qué Dios te va a dar algo que no te edifica o no edifica a otro? No tiene sentido. ¿Entiendes? Entonces ahí viene la pregunta, ¿cómo aparece un falso don? Y aquí vamos a ver que no es un don de lenguas. Número 1, no es un griterío. Según Efesios capítulo 4, versículo 30 y 31, dice que el griterío, el gritar, es una de las cosas que Dios no quiere que sus hijos puedan tener. Ahora, 1 Corintios 14, 30 y 40, el versículo 40 dice que todo debe hacerse con orden y con decencia. ¿Qué no es don de lenguas? No te arroja al suelo. No, voy a hablar lenguas y hablan lenguas hasta arrojarse al suelo. La Biblia no me dice que en algún momento Dios arroje al ser humano al suelo. El único que puede arrojar al suelo en sí es el demonio. Esto lo puedes encontrar en varias personas que tenían el espíritu demoníaco y eran arrojados. Y Dios no arroja, Dios levanta, Dios restaura, Dios cura, ¿correcto? Otra cosa, no es evidencia de que estás lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Aquí está el punto principal. La Biblia me habla de 2 asuntos. Número 1, don del Espíritu Santo y fruto del Espíritu. Los dones son repartidos como Él quiere. El fruto es algo que todos debemos tener. Gálatas capítulo 5, 22 y 23 me dice así, mas el fruto del Espíritu es amor. Y en base al amor, ¿qué cosa viene? Gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio, en fin, amor. ¿Cuál es la evidencia entonces de que el Espíritu Santo está en la vida del creyente? No es hablar lenguas, no es hablar bonito, porque hay personas que pueden ser oradores, hay personas que pueden cantar bien, y eso no es evidencia que está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en el corazón de alguien que ama. El fruto es el amor. Y es por amor que guarda los mandamientos, es por amor que haces el bien. Amor. Eso es algo evidente. Entonces tú no puedes decir, no hablo lenguas, entonces el Espíritu no está conmigo. No, y te voy a decir por qué. Jesús no habló lenguas. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y no habló lenguas. El único políglota que yo encuentro en el Nuevo Testamento es Pablo. Él era políglota. Pero los demás no, apenas recibieron el don de una manera específica y ya está. Encuentro Juan el Bautista, por ejemplo, estaba lleno del Espíritu Santo y no hablaba lenguas, porque la evidencia no es el don, la evidencia es el fruto.
Eso es lo que tenemos que aprender a desarrollar. Entonces, algunos incluso pueden confundir el don de lenguas con la glosolalia, ¿no? Vamos a un diccionario, glosolalia es un lenguaje ininteligible, palabras inventadas, sintaxis alterada, propio incluso de personas que tienen alguna alteración mental, es un disturbio de lenguaje. Entonces, muchos pueden confundir glosolalia con un don, cuando no es así. ¿Cómo apareció entonces ese don de lenguas? Bueno, vayamos a la historia. Y es que el culto evangélico pentecostal tuvo su origen a inicios del siglo XX. ¿Dónde apareció? En la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, en una calle que se llama la calle Azusa. Tú puedes investigar esto, hay libros incluso sobre el reavivamiento en la calle de Azusa y te va a salir cómo comenzó este movimiento. ¿Cuándo comenzó? Fines del siglo XX. Ahora, ¿cómo apareció? William Seymour comenzó con un reavivamiento espiritual, donde las personas decían ser movidos por el Espíritu, que hablaban lenguas desconocidas, o sea, nadie lo entendía. Y allí se operaba curaciones y milagros. Tú me dices, pastor, yo sé que solamente Dios hace milagros, yo te puedo probar que no. La serpiente hizo un milagro al hablar en el jardín del Edén y Dios no estaba en la serpiente, era Satanás. Un día Moisés va para el faraón y le dice, la señal será que tú lanzarás tu vara y la vara se convertirá en serpiente. Moisés lo hizo, pero ¿sabes quiénes más lo hicieron? Los magos. Entonces, ¿los magos con qué poder lo hicieron? ¿Con el poder de Dios? No. Entonces yo no puedo basar mi fe y mi confianza en decir, estoy lleno del Espíritu Santo porque tengo un don. Yo puedo decir, estoy lleno del Espíritu Santo cuando tengo el fruto. Yo no puedo decir, yo confío aquí en este lugar porque este lugar hace milagros, porque no todo milagro viene del cielo. Satanás hasta puede disfrazarse como ángel de luz y hasta puede hacer descender fuego del cielo. Entonces, cuando hablamos de dones falsificados, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Y esto lo digo ya con mucha tristeza y quiero que me mires aquí y por favor entienda lo que quiero decirte. Hay muchos líderes religiosos que se paran delante de un púlpito y dicen, yo te doy el Espíritu Santo. Querido, ningún ser humano puede dar. Quien da es Dios. Y quiero que entiendas esto. Todo líder religioso apenas puede mostrar el camino para que cada ser humano tenga una experiencia singular. Yo no recibo el Espíritu Santo por un hombre. No es alguien que otorga como si fuera algo material que yo lo adquiero y te doy. Pastores sacándose el terno, votando y toda la gente cayendo. ¿De dónde salió todo eso? Si tú practicas eso, tú sabes muy bien que el único que otorga poder es Dios y tú no eres Dios. Somos apenas seres humanos y como líderes espirituales necesitamos conducir al pueblo a un encuentro personal con Dios a través del estudio de la Biblia, a través de la oración. Es la persona y Dios, es la experiencia única, personal. Y hoy te invito para que tú puedas evaluar si es que aquello que estás haciendo realmente tiene un fundamento bíblico. Y si no lo tiene, ¿sobre qué está tu base? Y probablemente esto puede ser muy chocante hoy para ti. Mas quiero que vuelvas tus ojos a la palabra. Porque si tú crees que es el fundamento de todo y la palabra de Dios es superior a la palabra de un hombre, de un pastor o de una iglesia, entonces sométete a la palabra de Dios y permite que el Espíritu Santo pueda guiar tu vida bajo un encuentro real que tú puedas tener con el estudio de la Biblia y la oración. ¿Cómo yo recibo el Espíritu Santo? La Biblia tiene un mensaje particular. Hechos 2:38 en adelante dice que se acercaron a Pedro y dijeron, ¿ahora qué vamos a hacer? Y Pedro dio una respuesta contundente. Arrepiéntanse y bautícense y laven sus pecados, reciban el perdón de Dios y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Quién nos lleva al arrepentimiento? Es el Espíritu Santo. Aquel que es el único capaz de poder convencernos de nuestra realidad es el trabajo de Dios, el trabajo del Espíritu. Ahora fíjate qué interesante. Hechos capítulo 5, versículo 32 dice que el Espíritu Santo es dado también a aquellos que son capaces de obedecer. Yo quiero pedirte,
para que tú puedas tener un encuentro real con Dios. Y ese encuentro tú no lo puedes tener a través de una experiencia colectiva probablemente, sino una experiencia personal. Nada mejor que tener una experiencia personal y real con Dios. Esa experiencia personal y real puedes tener en el silencio. Ahí donde tú estás, puedes colocarte rodillas ante la presencia de Dios y decir: Señor, muéstrame el camino. Yo quiero que produzcas en mí el fruto del arrepentimiento. Yo quiero tener una experiencia real contigo. Tú serás lleno del Espíritu. Y el Espíritu Santo trabaja en dos direcciones. Primero de afuera para adentro para convencer. Y luego de adentro para afuera para transformar. Que el Espíritu hoy pueda comenzar el trabajo en tu vida. Y Él te dará los dones con los cuales tú servirás aquí en la tierra. Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias por mostrarnos en ella cuál es el verdadero don y el verdadero fruto que tú quieres que todos podamos tener. Ayúdanos a tener una experiencia real contigo. Pedimos tu bendición y que puedas continuar guiándonos en el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén y amén. Como siempre, quiero invitarte para que puedas formar parte de nuestro estudio bíblico. Busca una iglesia adventista el séptimo día. Allí estaremos listos para recibirte y continuar estudiando la Biblia, porque en este programa apenas puede despertar tu interés por conocer a mayor profundidad sobre estos temas. Te esperamos allí. Que Dios te bendiga y te guarde. Nos encontramos en el próximo capítulo, si así Dios lo quiera. Hasta la próxima.